según Cristo Jesús. Aquí vemos al Dios de la paciencia de Dios como atributo, como característica de Dios. Esta palabra paciencia, y antes de adentrarnos en la primera parte, hermanos, en el primer punto, tiene un término griego que es hupomoné. Hupomoné, la palabra griega que se utiliza en este específico versículo es la griega hupomoné. ¿Cómo más podemos traducir este hupomoné? Unos sinónimos de paciencia serían aguantar, soportar, perseverar. Es decir, esta palabra hupomoné, como cada palabra en griego y en cualquier idioma, tiene también varias acepciones o declinaciones. Vamos a entrar en qué es la bondad de Dios, mis amados hermanos. La paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia de Dios? Tenemos que preguntarle al texto qué es la paciencia de Dios y el texto, por supuesto, lo tiene que responder. La paciencia de Dios, mis amados hermanos, para definirla, es aquel atributo por el cual Dios se refrena a sí mismo. Por el cual Dios se refrena a sí mismo. Ese es el atributo de la paciencia de Dios. Dios se refrena a sí mismo. Pero entonces nosotros tenemos que necesariamente hacer otra pregunta. ¿Por qué se refrena? ¿Ante qué se refrena? ¿Qué hace que Dios se refrene? ¿Qué hace Dios ante qué se refrena? Pues Dios se refrena, hermanos, ante la maldad y el pecado del hombre. Ante eso se refrena. Y yo le invito a que vayamos a un texto aquí en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 22, para que usted vea que la paciencia de Dios es ese poder que tiene Él para refrenarse ante la maldad del hombre, ante el pecado del hombre. Veamos Romanos 9, 22, que son varias preguntas que empiezan desde el versículo 20 y que acaban hasta el versículo 24. Pero vamos a ver la pregunta que el apóstol Pablo formula en el versículo 22. Mire lo que dice. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Cuando usted ve todo el contexto del capítulo 9, que va hasta el final del capítulo 10, está hablando de la elección de Israel. Y después va a hablar de la caída de Israel y de la elección de la iglesia. ¿Quién es la iglesia y cómo se compone la iglesia? El pastor lo decía esta mañana, que la componen tanto judíos como gentiles, que somos nosotros, quienes creen en Cristo, quienes creemos en Cristo. Pero en este específico punto, el apóstol Pablo hace una pregunta retórica a la iglesia en Roma, porque la iglesia en Roma muy probablemente se iba a preguntar por qué hay tanta maldad en el tema de elección, porque hay gente mala y gente que hace lo que quiere y gente que Dios elige aunque es mala. Y él lo que dice es, Dios mismo ha soportado con paciencia a la gente mala, porque Él ha querido, porque Él así lo ha establecido. Dios ha soportado tanto al bueno como al malo, pero si nosotros nos devolvemos en Romanos y llegamos a Romanos 3, nos vamos a dar cuenta que finalmente todos somos malos. No hay ninguno bueno, no hay ninguno justo. Es decir, Dios ha mostrado su paciencia para con toda la creación, porque si Él solo la mostrara con los malos y nos dijéramos a nosotros mismos que somos buenos, pues estaríamos mintiendo, porque el propio texto, la propia carta ya nos ha dicho que todos somos malos. Entonces Dios ha soportado al malo, para unos propósitos que ya vamos a ver, pero lo ha hecho por su propia paciencia. Es decir, en algún momento cuando usted y yo no éramos creyentes, cuando usted y yo éramos hijos de la ira, cuando éramos enemigos de Dios, cuando odiábamos a Dios, cuando nos molestaba la Biblia, la iglesia, nos parecía una locura o una insensatez, allí Dios estuvo mostrando su paciencia
para con usted y conmigo. Pero, ¿por qué muestra su paciencia o para qué muestra su paciencia? Pues mis hermanos, acá vamos a empezar a ver algunas cosas muy interesantes. Y la primera es que Dios muestra su paciencia porque Él así lo ha decidido, porque Él quiere mostrar su paciencia. Es decir, Él tiene un control pleno de todo su propio ser. Él no se mueve por emociones como nosotros. Nosotros, ante ciertas provocaciones, tendemos a reaccionar, ¿cierto? Es decir, hay personas que si la miran mal, de una vez ya, bueno, ¿qué? ¿Cómo es? Si le dicen algo, responde. Nosotros mismos no nos podemos sacar de eso, hermanos, porque somos pecadores. Si a nosotros nos dicen algo que nos parece ofensivo, nuestra tendencia no es a ser pacientes, para nada, sino a vengarnos, ¿cierto? No, yo no me voy a dejar. O sea, si a mí me dicen algo, yo respondo el doble, el triple peor. No me callo, a mí, como decimos en Colombia, yo me paro duro. Pero Dios no se mueve por emociones, sino como tenemos que entender este atributo en relación con los demás atributos que ya hemos visto, especialmente, hermanos, la inmutabilidad y el decreto de Dios. Dios ya sabe aquello que nosotros haremos. Dios conoce nuestros actos pasados, presentes y futuros. Entonces, a Él no hay ninguna sorpresa. Él ya sabe que usted va a pecar, que yo he pecado, que mañana pecaremos. Entonces, Él no lo toma por sorpresa eso. Por lo tanto, Él no se sorprende de nada de lo que usted hace, piensa, dice, porque Él ya sabía que usted lo iba a hacer. Y las emociones no son la motivación o el móvil por el cual Dios toma sus decisiones, sino es el propio decreto que Él elaboró en la eternidad de todas las cosas como acontecerían. Pero, hermanos, más allá que Dios tiene paciencia porque Él a sí mismo lo ha determinado, hay una implicación muy importante del por qué tiene paciencia. Y es que y esto ya lo vamos a ver a profundidad a continuación, y es que si Él no tuviera paciencia de nosotros, de nuestro pecado, de nuestra maldad, pues cuando nosotros pecaremos seríamos inmediatamente destruidos. Seríamos inmediatamente destruidos. Nosotros vemos, hermanos, la paciencia en primera medida desde el huerto del Edén. Recordemos que Él dijo a Adán y Eva que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto si comieran, morirían. Si su paciencia no se hubiera manifestado en el momento justo en que Eva y Adán hubieran comido, ellos deberían haber muerto. Por supuesto, también entendemos que ellos murieron de una forma espiritual, pero hubieran muerto también de una forma física, corporal, material. Es más, a lo largo de toda la Escritura vemos que cuando pecan hombres de Dios, Dios no los consume en regla general, aunque existen ciertos episodios específicos donde Dios sí los consume. Por ejemplo, en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira mintieron, ellos cayeron muertos en el mismo acto, ¿cierto? Pero pues allí había un contexto diferente. Pero en líneas generales vemos que la paciencia de Dios tiene como principal beneficiario el humano. Porque si usted y yo pecáramos y la justicia de Dios se manifestara en ese momento sobre nosotros, pues moriríamos. Y en esa muerte, por supuesto, iríamos a donde nos merecemos, que es al infierno. ¿Por qué Dios manifiesta su paciencia también? Porque quiere, pero también para beneficiar al hombre. Aquel que es creyente, por supuesto, hermanos. Entonces, ya hemos visto hasta este punto qué es la paciencia. ¿Qué es la paciencia de Dios? El atributo por el cual Él refrena a sí mismo y espera y da un tiempo para ejercer su justicia, para retribuir su pago. Como vemos en Romanos 9,
Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira para el momento justo. Esa paciencia que habla Romanos no es una palabra diferente, pero sinónima en el griego, que es la palabra macrotsumia, que significa lo mismo: soportar, aguantar, esperar. Es decir, Dios nos soporta o aguanta esos actos y esas conductas que le son ofensivas, no las retribuye al momento, al instante, sino que se las guarda, pero no para vengarse después, como hacemos el ser humano. Cuando el esposo ofende a la esposa, muchas veces la esposa se queda callada, ¿cierto? No dice nada. Pero la esposa no lo hace para olvidarse del tema, sino para guardarlo para más adelante, ¿cierto? Para guardarlo, y un día llega y le dice: ¿usted se acuerda el día que usted me dijo eso? ¿Usted se acuerda el día que usted me hizo eso? A mí no se me ha olvidado. Yo sí me acuerdo. Así que mire, de pronto el hombre hasta ya se le había olvidado, porque las mujeres tienen un nivel de recordar mucho más alto que el de nosotros. Pues al menos yo lo he visto así siempre en mi vida. Pero en este caso Dios no lo hace para sacárnoslo en cara luego y después vengarse de nosotros. Eso no es paciencia. Eso no es paciencia. La paciencia de Dios, como vamos a ver, va a permitir en ese tiempo que el pecador se arrepienta. Es lo que busca, que el pecador se arrepienta. No después cogerlo y decirle: acuérdese que yo un día cogí y pecó y chao, de mala. No, sino que ese tiempo que le da es para que se propicie un arrepentimiento en su vida. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el segundo punto y pasamos a él, hermanos. Propósitos de la paciencia de Dios. ¿Por qué hay paciencia de Dios para con el hombre? O sea, Dios, ¿por qué lo hace? Lo hace porque quiere, ya lo vemos, pero también lo hace por propósitos específicos que nosotros podremos observar en las Escrituras. Le invito a que me acompañe nuevamente a Romanos 15:5. Y vamos a ver lo que dice hasta el versículo 6. Mire lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes, desde el 4 hasta el 6, hermano, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios muestra paciencia para con nosotros. Porque Dios, cuando usted miente, cuando usted fornica, cuando usted adultera, cuando toma trago, cuando insulta a alguien, cuando mira mal a alguien, porque Dios no lo consume en este momento. Él lo hace para su propia gloria, para mostrar que Él es un Dios que comprende la naturaleza humana, que comprende que no somos perfectos, que usted y yo pecamos, que usted y yo nos equivocamos, que somos humanos, que no somos santos, no tenemos ala ni corona. Y Él espera que en ese tiempo, luego de todo, Él pueda ser glorificado. Que nosotros, después del arrepentimiento, que es el segundo punto, glorifiquemos su nombre, porque Él está mostrando paciencia para con usted y para conmigo, para que usted y yo le glorifiquemos. Es más, hermano, a mí me gusta siempre ir y recordar uno de los primeros puntos del catecismo de Westminster. Dice: ¿cuál es el fin del hombre? Una pregunta: ¿cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es glorificar a Dios. Todo lo que Dios ha hecho es para su propia gloria, y este atributo de la paciencia muestra a profundidad su propia gloria. Él espera para su propia gloria. Él espera para que usted y yo
le glorifiquemos. Pero este es el punto, este es el punto final, porque vamos a mirar un segundo propósito de la paciencia de Dios. Un segundo propósito de la paciencia de Dios, que es precisamente como lo hemos venido hablando, como lo he dicho yo, permitir el arrepentimiento del pecador. Permitir el arrepentimiento del pecador, hermanos. Si Dios no nos diera ese tiempo de arrepentimiento, seguramente pues todos ya no quedaría nadie. Todos habríamos sido consumidos. Dice el libro de las Lamentaciones, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y es que la paciencia se relaciona mucho tanto con la misericordia de Dios como con la bondad de Dios que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque Dios nos mira no como un padre airado, no como un padre que está con el látigo en la mano dispuesto a castigar el mínimo error, sino como un padre que comprende que sus hijos se equivocan. Ustedes los que son padres, y me refiero acá a los hermanos que están en esta mañana, saben que por sentado nosotros los hijos nos vamos a equivocar. O sea, nadie tiene hijos perfectos. Nadie puede decir, mi hijo es pues un dechado de virtudes que nunca se ha equivocado. No. Y es más, usted sabe que cuando sus hijos se equivocan, es un momento muy importante para enseñarles qué fue lo que hicieron mal y cómo corregir ese comportamiento incorrecto. Esto es un momento maravilloso porque la disciplina y la corrección son parte del ejercicio del amor del padre al hijo. Porque si usted deja que su hijo haga lo que quiera, pues entonces es que usted realmente pues no le importa el futuro de su hijo. Si usted deja que su hijo coma lo que quiera, duerma cuando quiera, salga con quien quiera y haga lo que quiera, sabiendo que muchas de esas decisiones serán para mal, serán para perjuicio de su hijo, pues entonces ¿dónde está su amor? Usted le tiene que decir, no hijo, no salga con esta persona porque esta persona es mala, no consuma licor hijo, no robe, no mienta, no haga esto, no haga lo otro. ¿Los padres hacen eso o no es así? Si no lo hacen, yo lo digo con toda sinceridad, pues son muy malos padres, porque todos los hijos nos equivocamos. Y cuando llevamos esto al plano de las Escrituras, hermanos, precisamente Dios es ese Padre amoroso, ese Padre paciente, que no es que, mejor dicho, en el momento que usted hizo algo, le suelta el latigazo, porque entonces pues, no podríamos vivir, hermano, sino que Él mira, observa y corrige a través de las Escrituras y nos muestra, no, esto no se hace así, esto que usted está haciendo es incorrecto, esto que usted hace es pecado, me ofende. Entonces, si usted es un verdadero hijo, pues se va a arrepentir, como el hijo pródigo, yo he pecado contra el cielo y contra ti, oh Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno, pero aún así el Padre le perdona. El Padre no lo echa a golpes ni le manda a los perros a que lo muerdan, sino dice, pónganle un vestido nuevo, pónganle un anillo y ven al banquete que yo tengo para recibirte. Esa es la imagen del Padre, hermanos, paciente. Sabe que su hijo se fue y ha cometido toda clase de pecados, de vulgaridades, de cochinadas, pero Él no va y lo busca y le da hasta acabar con él, sino espera para que en el momento exacto y correcto muestre su corrección hacia nosotros. Y precisamente esa es una de las características de la paciencia, hermanos. La paciencia se muestra en que Dios va a corregir a sus hijos, pero va a castigar al pecador también en el momento justo. No cuando usted y yo queramos, no cuando usted y yo digamos que tiene que ser, sino cuando Él en su decreto ha determinado que es el momento correcto de ejercer la justicia, la corrección y la disciplina sobre nuestras vidas.
Eso es la paciencia. Él sabe cuándo debe actuar sobre nosotros. Él sabe en qué momento exacto lo debe hacer. Eso lo hace un Dios plenamente sabio y que controla todo. Por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo de los que hemos venido tratando del Padre y el Hijo. Cuando su hijo se porta mal, hace berrinches, grita y se bota al piso, pero usted está en un lugar público, normalmente los padres no le corrigen en el momento, ¿cierto? Sino que lo miran y, mejor dicho, piensan y así, este mocoso, mejor dicho. Sí, exacto, pero no lo coge a golpes delante de la gente porque sabe que la gente no le gusta eso. Entonces, hay una frase que en Colombia es la frase que todos nos han dicho. Espere que lleguemos a la casa, ¿cierto? Espere que lleguemos a la casa. El padre lo hace porque sabe que no es sabio ni se ve bien ajusticiar a sus hijos en público. Entonces, cuando llega él espera, pero vean que la motivación del padre es diferente, no es la motivación de Dios. Cuando llega a la casa, pues entonces ya depende de cada padre qué le hace, ¿no? Hay algunos que solo lo regañan, otros que le pegan, otros que hacen un montón de cosas. Pero la corrección le dan el tiempo hasta llegar al momento justo y al escenario justo, ¿cierto? Porque usted no, pues bueno, hay gente que sí lo hace en este país, ¿no? Yo lo he visto y también lo viví en carnes propias. Pero el punto es que uno ve que, por ejemplo, salen y sale la mamá con un palo, con un rejo a la calle y entra el hijo. Pues eso da vergüenza, ¿no? Y después se le burlan los vecinos al niño y después dicen esa mamá es de lo peor. Entonces pues no es lo correcto. Pero mire que la motivación del padre es más como la vergüenza de que los demás no lo vean que él hace eso. No, yo no lo corrijo porque me da pena que los demás vean que yo regaño a mi hijo o le pego. Pero entonces se la tiene guardada y se la tiene viva ahí en la casa, pues se les quita el doble. Pero vea que esto que pasa en el escenario de padre a hijo, pasa también, pero de manera perfecta, ¿no? De manera santa, de manera amorosa, entre Dios y sus hijos. Él espera que usted y yo nos arrepintamos, porque vea que el que permite el arrepentimiento no es solo para pecadores, hermanos, porque los creyentes somos los primeros que al conocer nuestra naturaleza espiritual nos reconocemos pecadores. Por eso es que necesitamos a Cristo, porque somos malos, porque somos perversos, porque somos depravados. No nos creemos que con nuestros propios actos nos podemos salvar, sino que clamamos, Señor, sálvame, Señor, límpiame, porque yo no me puedo limpiar ni yo me puedo salvar. Pero Dios, hermanos, permite que llegado el momento justo, en su paciencia, ejerza su corrección en amor como un padre amoroso, como un padre amoroso. Él no lo hace en el momento y espera. Pero esto no es una regla que nosotros podamos determinar en tiempo. No es que Dios espera 7 días, 5 días, 1 hora. No sabemos específicamente porque la Escritura no lo dice. Con el pueblo de Israel tuvo paciencia 40 años en el desierto. ¿Qué hacía Israel en el desierto? Quejarse, pecar. Si usted mira todo el libro del Éxodo hasta el final de Deuteronomio, el pueblo de Israel se comportaba terrible, ¿cierto? Entonces apenas lo sacaron. ¿Por qué nos sacaste? Nos hubieras dejado en Egipto como esclavos. ¿Para qué? Iban caminando, pero nos sacaste a morirnos de hambre, de sed. ¿Para qué nos sacaste, cierto? Apenas Moisés subió por los mandamientos, estaban adorando el becerro de oro, ¿cierto? Cuando incluso el hermano de Moisés, Aarón, también murmuró contra Moisés. Incluso Moisés, cuando le dijeron, háblele a la piedra para que salga agua, la cogió a golpes. Es decir, fue un pueblo duro, fue un pueblo malo, fue un pueblo terrible. Y yo siempre digo, pero no creo que sean tan malos y tan terribles como somos nosotros. De pronto nosotros incluso somos hasta peores a veces. Pero Dios tuvo paciencia con ellos. Él hubiera podido destruirlos en el desierto. ¿Por qué no lo hubiera podido hacer?
Él hubiera podido destruir a Adán y a Eva en el huerto del Edén, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por su paciencia. Él pudo haber destruido a Pedro cuando le negó 3 veces. Ese que momentos antes le había dicho, yo estaré contigo hasta la muerte, no importa lo que pase. Y después lo negó. Él hubiera podido destruir a Pablo, perseguidor de la iglesia. Uno de los que estuvieron cuando mataron a Esteban apedreado, ¿cierto? Nos muestran Hechos 7 a Saulo. Él hubiera podido destruir, pero no lo hizo. Y si usted se da cuenta y pasa a Hechos 9, permitió que Pablo se arrepintiera con un propósito de servirle a él. Si Dios tiene paciencia, es para que usted y yo nos arrepintamos. Pero mire, hermanos, y lo digo con términos humanos, no provoque a Dios por causa de su paciencia, no abuse de la paciencia. Eso decimos los humanos. O sea, yo soy paciente, pero usted me la está volando, ¿cierto? Usted ya me está haciendo colmar la gota, el vaso que colma la gota, ¿sí? O sea, ya. Y miren, hermanos, la paciencia de Dios es grande, pero no es una excusa para que usted y yo pequemos. No es una excusa. No, pues es que Dios es paciente, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera y ya. Pues para eso Él es paciente y se tiene que aguantar todo. No, hermano. Si usted piensa así, probablemente debería pensar si realmente es creyente o no. Porque el verdadero creyente sabe que peca, pero va en arrepentimiento al Señor. No es que pues se deleita y se siente orgulloso de su pecado, sino, no, yo ofendí a Dios, Señor, perdón, porque lo que yo acabo de hacer, lo que yo acabo de pensar, lo que yo acabo de mirar, no te agrada. Ese tiempo que Dios nos da es maravilloso para arrepentirnos. Y hay un tercer propósito, hermanos, por el que Dios muestra su paciencia o nos revela su paciencia en las Escrituras. Y es para darnos ejemplo de paciencia a nosotros. Él mismo nos da un ejemplo de paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es un atributo comunicable. No es un atributo incomunicable, es decir, Dios lo tiene, pero también lo podemos tener nosotros cuando Dios nos lo proporciona. Y esto, hermanos, es especialmente importante en las iglesias y en aquellos hermanos y hermanas que tienen un carácter muy fuerte. No es que yo soy así y así soy. Uno no puede excusarse en su manera de ser, pues para pecar ni para ofender a la gente. Hay personas que somos impacientes, unos más que otros. Personas que aguantan un poco más, aguantan un poco menos. Pero lo importante no es quién aguanta más o quién aguanta menos, sino lo importante es que Dios mismo nos ha dotado de un ejemplo de paciencia. Es decir, Él se muestra como ejemplo de paciencia y nos dice, mire, ustedes tienen que ser como yo. No tienen que ser ni como el pastor, ni como quien habla hoy, ni como el predicador más santo, ni como tal otro, sino como Dios mismo. Por supuesto, hermanos, entendiendo una cosa, que somos imperfectos. Pero no debemos excusarnos en nuestra imperfección, en nuestra humanidad, para decir, no, pues es que eso solo lo logran los de la Biblia y ya, yo no me aguanto es nada en esta hora, nada. Y el que me diga algo, de una vez le voy respondiendo, no, hermano. Nuestra paciencia tiene que ir incrementándose día a día. No puede ser que hayamos creyentes que no se nos pueda decir nada. Y sobre todo cuando llega el momento de la corrección, que es el momento más incómodo, ¿no? Lo que decía el pastor, si hay un hermano que, por ejemplo, llega tarde y dice, hermano, hágame el favor y pues llegue temprano porque es por respeto a todos. Y el hermano, no, a mí usted no me diga nada. Pues, hermano, debemos ser pacientes porque Dios mismo es paciente con nosotros. No podemos excusarnos de manera alguna, porque si Dios no fuera paciente con nosotros, pues ¿qué seríamos nosotros? Ahora, si Dios es paciente con usted y conmigo, ¿usted qué excusa tiene para no ser paciente con los demás? Porque si usted no fuera beneficiario de la paciencia de Dios,
como lo dije al principio, pues ya estaríamos muertos. Dice el libro de Éxodo que todo aquel que peca, pues su consecuencia es la muerte. También lo dice Romanos. La paga del pecado es muerte, ¿cierto? Es muerte. Pero por causa de la paciencia, este atributo glorioso de Dios nos brinda ese tiempo para que nosotros nos arrepintamos, pero nos brinda ese tiempo para que también en el arrepentimiento podamos ver la belleza de la paciencia de Dios. Porque es bello, hermanos. Porque usted no puede pensar que como usted es, ya es perfecto. No, yo soy así, porque es que a mí la vida me ha tratado muy duro, ¿sí? Entonces, si yo no soy así, a mí me la montan. No, hermano. O sea, esas excusas ante los demás, pues, nos pueden servir. Nadie nos va a decir nada. Pero el día que usted esté delante del trono del Señor, eso es una excusa que no sirve para nada. No, Dios, yo era impaciente con todos porque es que tú sabes que a mí me tocó duro. Muy duro. Pues realmente el Señor, la verdad, esa excusa la descartará en el mismo momento que se la demos. Es más, ninguna excusa es válida. Ninguna. Usted y yo debemos ser pacientes, pero vea, hermanos, que el apóstol Pablo manda que seamos pacientes. Y le invito a que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, para que usted vea lo que yo digo. Manda al creyente que debe ser paciente, es decir, el creyente no debe ser un contencioso, un volátil, uno que no se le puede mirar ni decir nada, sino debe ser paciente. Mire lo que dice Colosenses 3:12, hermanos, y 13. Vestidos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios. Está hablando a creyentes, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De paciencia. Démosla así en este momento, de paciencia. ¿Qué le está diciendo a la iglesia en Colosas? Ustedes como creyentes deben ser, entre otras características, pacientes. Deben ser pacientes. No es una opción, no es una sugerencia, no es un consejo que el apóstol Pablo le está dando. No es si usted quiere o le parece o le gusta. Usted como creyente debe ser paciente. ¿Saben qué es lo peor, hermanos? Y lo digo desde la humanidad. Cuando uno quiere ser paciente, o sea, uno se reconoce que no es paciente y dice, no, yo debo ser más paciente. Ahí sí es que siente que todo el mundo lo quiere impacientar, sí, todo el mundo lo provoca. Pero es que esta es la única manera de crecer en paciencia. La paciencia no puede ser, a mí nadie me puede decir nada. Entonces, como nadie me dice nada, yo estoy paciente. Pero en el momento que alguien me haga algo, me diga algo, pues yo me vuelvo pues un tote. ¿Y cómo fue? No, hermano. La paciencia, no sé si para bien o para mal, es para bien, hermanos, pero para mal en el momento. Tiene que crecer por situaciones que nos ponen bajo presión, situaciones que no nos gustan pasar, situaciones que son molestas para nosotros. ¿A quién le gusta que su jefe lo corrija, que su profesor lo corrija, que su esposo o su esposa lo corrija? Oiga, amor, no haga eso, por ejemplo. No, amor, no haga eso, o sea, no bote la ropa al piso y deje todo porque yo me esforcé. Entonces hay gente que, bueno, la recoge, hay gente, no, ay, no me moleste, no me diga nada. En el trabajo ahí sí somos más calmados, ¿no? Porque si nuestro jefe nos dice algo y nosotros le respondemos, pues entonces el jefe sí, chao mijito, porque a mí no me habla así, ¿cierto? Eso es donde uno le conviene, ¿no? En la casa, pues si es la esposa, eso se le vuelve con toda, pero al jefe sí lo piensa dos veces, ¿no? Claro, porque lo deja sin trabajo, hermano. Entonces, lo que uno hace es refunfuñar y murmurar, uy, usted viera que el jefe me cogió y me barrió, me volvió
pero espere y verá que yo se la devuelvo. ¿Decimos eso o no decimos eso, hermano? ¿O yo me lo estoy inventando? Creo que no me lo estoy inventando porque somos malos. Es más, hermanos, aquí en la iglesia, porque el mandato en este específico contexto habla a la iglesia, es donde debemos ejercer la paciencia, porque acá todos o la mayoría nos reconocemos como creyentes. Es decir, yo voy a ser paciente con mi hermano que sé que no se parece a mí, que le gustan cosas que a mí no me gustan, que le gustan cosas que a mí hasta me disgustan, que piensa tan diferente a mí que me da como rabia. Ahí es donde se debe ejercer la paciencia. Yo no puedo pretender que a mi hermano le guste la misma comida, le guste la misma ropa, le guste el mismo equipo de fútbol, le guste la misma música, le guste la misma tendencia política, porque Dios no nos hizo iguales a todos. Realmente Dios nos hizo a todos diferentes. Si usted mira a los 12 apóstoles, eran todos diferentes. Mateo trabajaba para el Imperio Romano, ¿cierto? Era visto como un traidor entre los judíos. El celote era una especie como de guerrillero, como independentista, que estaba dispuesto a matar a todo aquel que apoyara al Imperio Romano. Pero ambos se volvieron discípulos de Cristo. Y la Escritura no narra que ellos se hubieran agarrado de los cabellos, sino que en el amor de Cristo ellos entendieron que todos somos diferentes en el seno de la iglesia. Y debemos soportarnos. Incluso ir más allá del soportarnos, amar las diferencias de mi hermano. Por ejemplo, yo voy a la casa de mi hermano y mi hermano me sirve algo que a mí no me gusta para comer. Eso es algo trivial, hermanos, eso es algo tan suave. Pero a veces aún están esas cosas tan sencillas, fallamos en la paciencia. Cosas sencillas. O sea, cosas como que, no, yo por amor a mi hermano, pues, no, hermano, la verdad yo no me voy a comer eso porque a mí eso no me gusta. Entonces el hermano, pues, se siente, ¿no? Cosas tan pequeñas, hermanos, fallamos en la paciencia. Sí, y le voy a poner un ejemplo para ir acabando, hermanos. Creo que el pastor lo decía esta mañana también. Estamos a las 6 de la mañana aquí en Transmilenio y están empujando y gritando y codeando como locos. Entonces nosotros antes somos los que más empujamos, ¿cierto? Uy, esta señora, pero verá que abran la puerta y verá que yo se la devuelvo con toda. Hermanos, la paciencia la tenemos tan corta en un mundo que anda tan rápido, tan acelerado. Nos gusta todo así. Y cuando las cosas no suceden en el momento que queremos ni como queremos, nos volvemos pues locos. ¿Y dónde está la paciencia de Dios? ¿Dónde está el ejemplo del propósito de la paciencia de Dios? Él muestra su paciencia para que nosotros la sigamos. ¿Cómo la mostró? Usted dirá. Recuerden que Cristo, cuando fue juzgado injustamente, ¿qué hizo Él? Callar. Cuando lo provocaban, si tú eres el Mesías, tú eres Dios, sálvate a ti mismo, ¿dónde está tu poder? ¿Qué hizo Él? Cayó. Él hubiera podido, no solo los hubiera podido matar, Él hubiera podido abrir el cielo y mostrar todo su poder. Él hubiera podido acabar con todo el mundo, pero Él cayó. Cuando Él era arrastrado por las calles, cuando le fue puesta una corona de espinas, ¿qué hizo Él? Cayó. Cuando Él fue muerto, cuando el ladrón de la izquierda se burlaba de Él, ¿qué hizo Él? Cayó. Por su paciencia. Por su paciencia, hermanos. Recordemos que Jesús es Cristo, nunca lo olvidemos. Y Él en el momento terrible cayó. Pero usted y yo tenemos una gripa o nos caemos y uy, me voy a morir. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nos quedamos sin trabajo, Dios, ¿por qué? Nosotros no nos aguantamos nada, hermano. Somos de paciencia totalmente corta, a veces hasta inexistente. Diferente al ejemplo que Pablo nos dice, revestidos de paciencia. Y vea el versículo 13, porque miren que Pablo no es ingenuo, hermano.
Mire lo que dice el 13, después de decirnos que nos vistamos de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo sabe que nosotros nos vamos a ofender. Nosotros nos vamos a molestar unos con otros. Nosotros vamos a ver cosas que no nos gustan de los otros. Pero ¿a qué nos llama por la paciencia? Sopórtense, perdónense. No se queden con eso. No se queden con el rencor, con la ira, con la resilla, con la murmuración, con la contienda. No guarden, porque Dios no está guardando cosas contra nosotros, sino Él perdona y olvida. Él no nos va a sacar eso. Acuérdese que usted el 15 de marzo de 2013, ese día, no, hermano, sino que Él olvida. Seamos pacientes porque Cristo es paciente con su iglesia, hermano. Porque Cristo es paciente con nosotros. Y lo digo por tercera vez, hermanos. Si no fuera por la paciencia de Dios, estaríamos muertos y condenados en el infierno. Porque yo les pregunto, ¿quién de aquí no ha pecado? ¿Quién de aquí no pecó esta semana? Todos, hermanos, todos los días. La ley es tan imposible de cumplir para el hombre que solo Cristo la pudo cumplir, y por eso es que nos aferramos a Cristo, aquel que la cumplió. Recordemos que cuando los fariseos discutían con Cristo, Él interpretaba correctamente la ley, que todos quedaban asombrados. No es que el divorcio, y Él decía, no es que incluso el que desee la mente a una mujer ya adulterado. O sea, mejor dicho, a estándares tan imposibles de alcanzar para el hombre, que por eso debemos refugiarnos en Cristo y en su paciencia. Hermanos. Gloria sea a Cristo, porque nos muestra su paciencia. Porque no fuimos consumidos como Ananías y Zafira. Como no fuimos consumidos como aquellos que ofendieron a Dios muchas veces y allí perecieron. No pensemos, hermanos, que la paciencia de Dios es por causa de que usted y yo somos hijos de Él. No, es que Dios me tiene que aguantar, pues porque Él sabe que yo soy así, Él sabe que soy malo. No, es por causa de que Él se refrena a sí mismo. Esa es la paciencia. Él lo hace para su gloria, por sí mismo. Y nosotros somos los beneficiarios de que Él no actúe por las emociones. Nosotros somos beneficiarios, pero nosotros no somos los que, no, pues que yo me lo merezco. O sea, Él tiene que saber que yo me equivoco, y si no, pues entonces, no, hermano. Vamos a pasar a las conclusiones, mis amados hermanos, en esta mañana. La primera de Dios es que la paciencia de Dios es un atributo maravilloso del cual disfrutamos todas las criaturas, no solo el creyente, sino también el incrédulo. Porque es que usted y yo la recibimos cuando éramos incrédulos. También. Si Dios no hubiera mostrado su paciencia, pues, ¿quién creería, no? Nadie tendría tiempo de arrepentirse. O sea, todos en el mismo momento que pequemos por primera vez, chao. Entonces, Él muestra su paciencia para con todas las criaturas, para con toda la creación. Lo segundo, hermanos, la paciencia de Dios, como hemos visto, se relaciona con otros atributos de Dios. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, el decreto de Dios, la inmutabilidad de Dios. No es que Dios era más paciente antes, o es más paciente ahora, o será más paciente mañana. Él siempre ha sido paciente, hermano. Siempre ha sido paciente. Recordemos que con Job, Él esperó hasta que Job construyó el arca. Espera que se arrepientan, y pues la gente realmente no se arrepiente. Y esperó hasta que en el justo momento, y cuando hubo Job entrado en el arca, Él trajo su justicia y su ira sobre el mundo. Sobre Noé.
En el momento que no entró, Él dijo, ya está bien. Esta es otra conclusión, hermanos. La paciencia de Dios nos permite ver que Él actúa en el momento preciso, ni antes ni después, ni antes ni después. Dios actúa en el momento justo, no en el que usted piensa que es justo, sino en el que Él ha determinado que es el momento justo. Y finalmente la paciencia de Dios es con tres propósitos, que ya los vimos y los repasamos. Para su gloria, para permitir el arrepentimiento del pecador y para brindarnos un ejemplo práctico de paciencia a nosotros. Esas son las conclusiones y pasamos a las aplicaciones, hermanos. La primera es una pregunta. ¿Eres paciente? ¿Sigues la paciencia de Dios? ¿Imitas la paciencia de Dios? ¿O por el contrario, yo soy así y así moriré en mi ley? Usted ya sabe cómo era cuando se metió conmigo, dice el esposo malo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se metía si usted ya sabe que yo no me aguanto nada? A mí nadie me puede decir nada. Entonces, ¿para qué se metía conmigo? ¿Ese es usted? ¿O por el contrario, Dios? Perdóname porque no soy paciente, dame la paciencia que yo no tengo. Dótame de la paciencia. Yo no quiero ofender a mi esposa, yo no quiero ofender a mis hijos, yo no quiero ofender a mis hermanos. Dame esa paciencia para no ser tan contencioso, tan airado, tan reaccionario, tan volátil. ¿O usted cree que así está perfecto? Pues si usted cree que así está perfecto, hermanos, se lo digo, el problema cuando usted no se arrepiente en ese tiempo que Dios da en la paciencia, que después vendrá la justicia de Dios. Aquellos que pecaron en Sodoma y Gomorra pensaban que nunca les llegaría, y un buen día llegó. Aquellos que pensaban que Cristo no se iba a levantar, lo vieron levantar. Usted piensa que toda la vida estará joven, dice la Escritura, pero no sabe que la vida del hombre es como la niebla, está un momento y luego se desaparece. Usted ahorita dirá, no, pero ¿para qué? O sea, eso ya. Pero el día que esté delante del trono del juicio, por no haberse arrepentido, entre otras cosas por su impaciencia, entonces allá ya no habrá tiempo. Allá solo recibirá la ira, allá ya se habrá acabado la paciencia de Dios. Arrepiéntase ahora, que lo puede hacer, que estamos en el periodo de la paciencia, donde usted tiene, y yo por supuesto tenemos la oportunidad de arrepentirnos, porque el día que usted se muera o el día que Cristo venga en su gloria, allí ya, como quedamos, hermanos. Hay un dicho que decían los católicos antes, ¿no? Que la muerte nos coja confesados, ¿cierto? Y es que, hermanos, el día que usted muera, si usted realmente no vivió para Cristo, Cristo no le transformó, y era el hombre más impaciente del mundo, créame que ya sabe cuál es su sentencia. No podrá decir que no lo sabe porque en esta mañana usted ya lo sabe. No podrá decirle a Dios, Dios, nadie me dijo eso. Ya usted esta mañana quedó como inexcusable. Vivamos con una conciencia tranquila respecto de la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de, mejor dicho, yo todo el tiempo estoy pecando y Dios está a punto pues de castigarme. No, vivamos tranquilos. Él es un Padre amoroso. Él sabe que pecamos y recibamos cuando necesitemos la corrección con amor, con gozo. ¿Por qué? Dios es paciente y eso nos debe a nosotros llevar a glorificarnos. Ni nos debe pues poner, ay, yo estoy pecando todo el tiempo y ay, me voy a volver loco. Ni tampoco voy a pecar sin que me importe nada, porque no es ni un extremo ni el otro. Vivamos con una conciencia tranquila, pero con un corazón en constante arrepentimiento, hermano. Y finalmente, glorifiquemos al Dios paciente que nos ama, que nos corrige, que nos espera
y que nos permite a través de la Escritura ver su gloria con un mayor esplendor cada día. Glorifiquémosle, hermanos, porque Dios es grande, hermanos. Gloria sea a Dios porque nos tiene paciencia. Si no nos tuviera paciencia, pues ¿dónde estaríamos, hermanos? Pongámonos en pie en esta mañana. Hemos terminado esta enseñanza. Yo espero que Dios haya hablado, hermanos, a través de las imperfecciones de este servidor. Y vamos a orar porque precisamente Dios nos dé esa paciencia, nos permita glorificar al Dios paciente y nos permita ser como Él es. Oremos en esta mañana, amados hermanos. Cristo Jesús, delante de tu trono está tu iglesia local. Un puñado de tus hijos imperfectos, malos, muy pecadores, muy inmoralmente depravados, Señor, pero que hemos reconocido que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor y lo hemos reconocido porque tú así nos has permitido reconocerlo. Hoy somos confrontados con nuestra paciencia, que no la tenemos, Señor, pero también somos confrontados ante ti, un Dios paciente, un Dios que no ha consumido al hombre inmediatamente por su pecado, sino que le brinda el tiempo para que se arrepienta, tanto el hombre que no cree en ti como el hombre que ya cree en ti. Señor, ayúdanos a ser pacientes para con los demás, para con nuestros hermanos de la iglesia, para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, que no seamos amargados, que no seamos irascibles, que no seamos ofensivos, contenciosos, que no seamos reaccionarios, que nadie nos pueda decir ni mirar nada, sino que por el contrario mostremos esa paciencia que no tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque yo mismo reconozco que necesito de tu paciencia, necesito parecerme más a ti y menos a mí, Señor. Ayúdame, porque sin tu paciencia realmente no solo tendré muchos problemas, sino que estaré pecando porque no te imito. Estaré pecando porque no soy como tú. Dota a mis hermanos de esa paciencia. Ayúdanos a comprender nuestras diferencias y aún más amar esas diferencias, Señor. Te lo ruego en esta mañana por tus méritos, Cristo Jesús. Hemos orado, no por nuestros méritos. Bendito sea tu nombre, llena a tu iglesia de paciencia, a tu pueblo de paciencia. Que no sea complacencia con el mal, sino verdadera paciencia, para que obremos tal como tú nos has enseñado. Gracias te doy, Cristo Jesús, en esta mañana. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en el Facebook. Nos vemos en 8 días.